Bienvenidos a esta nueva sesión. Me parece que es ya la quinta del curso sobre eficiencia energética para los municipios de América Latina. El curso, como sabéis, está impartido por la RAM-CC con el apoyo del Centro de Eficiencia Energética de Copenhague. Hoy presentaremos la segunda parte del módulo 3, donde trataremos la evaluación rápida de las mejoras de eficiencia energética en sistemas en municipios. El lunes lo vimos para los edificios públicos con nuestra compañera Clara. Y hoy lo haremos para los sistemas de iluminación vial y de suministro de agua. Me presento, yo soy Jorge, ingeniero industrial y de energía sostenible, y realizaré la presentación de hoy junto con mi compañero Santiago Martínez, ingeniero de la energía y también de energías sostenibles. Ambos trabajamos como asistentes de investigación para el Centro de Eficiencia Energética de Copenhague, SICHU-ICHU, que es la parte de UNEP-DTU Partnership, entidad de colaboración entre la Universidad Técnica de Dinamarca y el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas en Copenhague. Los dos participamos en la redacción del módulo 3 de la guía para agregación de proyectos, en la que se basa este curso. La sesión de hoy la comenzaremos con un pequeño recordatorio sobre lo que es una evaluación rápida y su papel dentro de la agregación de proyectos. Y ya nos introduciremos de lleno a explicar este concepto particularizado para sistemas de iluminación pública y de suministro de agua, sobre los que les expondremos los fundamentos principales, cómo enfocar su evaluación rápida y las herramientas de que dispone el SICHU-ICHU para ello. Finalmente, de igual manera que en las sesiones anteriores, les propondremos una pregunta de reflexión y por último dispondremos de tiempo para una sesión de preguntas y respuestas, Q&A, donde trataremos de responder a las dudas que les hayan podido surgir a lo largo de la presentación. Bien, durante el día de hoy, ¿qué aprenderemos? Pues aprenderemos, por tanto, exactamente de qué se tratan los sistemas públicos de alumbrado o iluminación y de distribución de agua de un municipio y cuáles son las oportunidades de mejora de estos sistemas. Entenderemos cuánta energía y, por tanto, dinero y emisiones podemos ahorrarnos implementando ciertos cambios, ayudando, por tanto, a combatir el cambio climático, así como a nuestros bolsillos. Además, se darán las nociones básicas de cómo enfocar estos proyectos técnicos mediante un análisis rápido. Pero, ¿qué es exactamente este análisis rápido o evaluación rápida? Bien, pues no es más que una primera evaluación de los aspectos técnicos y financieros de un proyecto, donde se obtiene una idea de su viabilidad y atractivo, y mediante la cual se pueden identificar barreras y oportunidades para su implementación. Para ello, se identifican indicadores que nos den una idea bastante aproximada de si el proyecto es interesante, como el ahorro energético y de emisiones o el tiempo de retorno de la inversión, por ejemplo. Se trataría del paso previo a un análisis en detalle, que solo se haría una vez la evaluación rápida ha demostrado resultados positivos en cuanto a la viabilidad técnica y financiera del proyecto. Esto, recordemos, se hará dentro del marco de la gradación de proyectos, principal tema de este curso. Sin embargo, cada municipalidad deberá realizar este análisis por separado para sus propios sistemas, ya sea de suministro de agua, iluminación pública o edificios públicos, como vimos el lunes. Posteriormente, al realizar la agregación de proyectos similares con otras municipalidades, el volumen del proyecto, el tamaño de la inversión y, con suerte, el retorno a la inversión aumentarán, atrayendo así el interés de inversores que financiarán estos proyectos. En el organigrama que les mostramos, la evaluación rápida, paso fundamental en el proceso, formaría parte, digamos, de la fase de previsión individual de ahorros y agregación. Una parte bastante temprana y con su posterior agregación de proyectos y siguientes fases. En fin, a continuación pasaremos a describir esta evaluación rápida para proyectos municipales de iluminación vial o pública, para los que, como ya he mencionado, daremos los fundamentos principales de este tipo de proyectos. Veremos cómo enfocar el análisis rápido y haremos un vistazo a las herramientas que el SICHU-ICHU tiene preparadas para ello. Bien, ¿qué comprende la iluminación vial? Pues bien, el alumbrado público o iluminación vial es la iluminación de las vías municipales, tanto para vehículos como para personas, incluyendo la señalización luminosa del tráfico.
El objetivo de ello es procurar la seguridad de los vehículos, ciclistas y peatones en las calles. El concepto de seguridad en este caso puede tener varias interpretaciones. En el caso de la seguridad para los conductores, esto significa la habilidad de percibir y actuar de manera apropiada cuando un objeto, como un vehículo o una persona, un animal o algo así, se encuentra en el camino del vehículo. Esta habilidad de percepción se manifiesta a través de la vista y del oído, principalmente. Por tanto, la iluminación vial mantiene la habilidad del conductor para ver en espacios oscuros y por las noches. Para los peatones tiene, aparte de este significado, otro adicional, y es que la iluminación vial es un requerimiento fundamental para la percepción de seguridad a la hora de ser capaz de reconocer una cara por la noche. Hay estudios que demuestran que la instalación de luminarias reducen, además del número de accidentes, los límites de criminalidad. ¿Y cuáles son los componentes de estos sistemas? Pues bien, son bastante simples, pero vamos a pasar a enumerarlos rápidamente. En primer lugar, las farolas o luminarias y los semáforos o señales luminosas de tráfico. En segundo lugar, las bombillas o fuentes de luz. Como veremos, principal tecnología a mejorar. En tercer lugar, el balasto eléctrico, que es un equipo que sirve para mantener estable y limitar la intensidad de corriente que llega a las lámparas. Y luego los sistemas inteligentes de regulación de la intensidad, que están compuestos de sensores fotovoltaicos y de movimiento o locomoción y de un regulador de la intensidad. ¿Pero qué impacto tienen las instalaciones de iluminación vial? ¿Por qué es relevante evaluar esta tecnología? Pues la iluminación representa a día de hoy nada menos que el 15% del consumo eléctrico mundial, lo que a su vez implica el 5% de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre las que se halla el CO2. Y además, sin hablar de las emisiones de material particulado, que es especialmente problemático en países como Chile. Encima está previsto que haya un aumento del 50% del consumo en la próxima década, lo que se debe principalmente al desarrollo del sur global y su correspondiente aumento de la población, y a su vez el aumento de las expectativas de calidad de vida. Esto sucede de manera parecida al comportamiento que vemos con los sistemas de calefacción y refrigeración en los países que se van desarrollando. Como ejemplo paradigmático, en Chile ya se experimentó un aumento del consumo energético de alrededor del 120% entre los años 90 y 2011. Además, en los países en desarrollo ocurre una paradoja, porque por un lado la demanda de electricidad es más baja, debido a la falta de electrificación y a los menores o más bajos estándares de vida, pero por otro lado, los gastos a menudo son superiores debido a que el equipo es más antiguo e ineficiente. Los sistemas que se ven tradicionalmente utilizan tecnologías antiguas y poco eficientes como bombillas de vapor de mercurio y sodio, haluros metálicos, luces incandescentes y lámparas fluorescentes, ejemplos de los cuales podéis ver imágenes en la diapositiva. Generalmente, estos sistemas no proporcionan una calidad y color de luz óptimos. Su distribución no es la adecuada y principalmente son significantemente menos eficientes que las tecnologías actuales, rondando eficiencias de conversión de energía a luz de tan solo el 35%, en algunos casos como las luces incandescentes y el vapor de mercurio. Bueno, pues como imagináis, la tecnología más actual y eficiente se trata de las luces LED, que ofrecen además mayor calidad de iluminación y tiempos de vida superiores, como ahora veremos. Además, los sistemas modernos también cuentan con sistemas inteligentes de regulación de intensidad, que permiten hacer uso únicamente de la energía necesaria en cada momento, dependiendo de las condiciones de iluminación exteriores. Entonces, pasamos ahora a sentar las bases de cómo realizar una evaluación rápida de este tipo de sistemas que acabamos de describir. Bueno, como acabamos de introducir, buena parte del diagnóstico de las carencias a mejorar
de los sistemas de iluminación vial consiste en las reducidas eficiencias de las luminarias instaladas, algunas de ellas del orden del 30 a 40%, como hemos dicho, aunque algunas otras pueden ser mayores. Eso sí, a menudo con bajos niveles de calidad de iluminación. Además, los sistemas antiguos normalmente no cuentan con tecnologías de atenuación de luz, lo que implica un gasto innecesario durante muchas horas diarias. Y además, las luminarias de estas infraestructuras suelen estar distribuidas de manera no óptima. Estas desventajas principales de los sistemas de iluminación nos proporcionan oportunidades de ahorro de consumo eléctrico y, por tanto, de ahorro económico y reducción de emisiones de CO2, las cuales dependerán de la intensidad de carbonización de la red eléctrica en la región donde se encuentra el municipio en cuestión, claro. Evidentemente, llevar a cabo el proyecto implica una inversión, pero en este caso, esta se recupera de manera rápida, habiéndose visto casos de tiempos de retorno tan breves como 1 o 2 años, lo cual implica que a partir de ese momento el ahorro energético representa ganancias económicas, no solo recuperar el dinero. Naturalmente, existen diversos modelos de financiación para estos proyectos y, como saben, en el caso que tratamos en este curso proponemos la agrupación de muchos proyectos. En definitiva, la evaluación de un proyecto de mejora de iluminación pública potencialmente nos lleva a la conclusión de que puede ser potencialmente beneficioso para el municipio, el inversor y el ciudadano, aumentando su calidad de visibilidad y seguridad, como hemos visto antes. Tras hacer un análisis rápido de cuáles son las tecnologías existentes en un sistema de iluminación pública, se tiene una idea de la baja eficiencia de conversiones de energía a luz. Se puede contemplar medidas concretas a implementar. La principal medida que se ha visto ser más efectiva es la sustitución de tecnologías antiguas por luces LED, ya que, como ven, estas tienen altísimas eficiencias de hasta el 95% de conversión de electricidad a luz. Por tanto, consumiendo mucha menos potencia para un mismo haz de luz, hasta el 90% en algunos casos. Además, estas lámparas tienen un tiempo de vida muy superior al de otras tecnologías, del orden de 50.000 horas y hasta incluso 100.000 horas en algunos casos, dependiendo del uso, superando a algunas lámparas convencionales por un factor de hasta 5 o incluso superior. Asimismo, otra mejora identificada como importante y factible para maximizar la eficiencia de la instalación son los sistemas inteligentes, compuestos de sensores de movimiento y de luz ambiental, y reguladores de intensidad automáticos que permiten producir tan solo la luz necesaria en cada momento, evitando desajustes horarios e iluminación innecesaria de calles completamente vacías. Por tanto, el potencial de mejora de las soluciones propuestas es el siguiente. Con las luces LED podemos llegar a ahorrar hasta un 90% del consumo eléctrico respecto a otras tecnologías como las luces incandescentes o el vapor de mercurio o el CFL, que son las luces fluorescentes compactas. La mejora de eficiencia del 50% respecto a haluros metálicos o vapor de sodio tampoco es nada despreciable. Adicionalmente, la regulación y control de las luces ha proporcionado niveles de ahorro de hasta el 30%, obteniendo un ahorro total entre ambas medidas de alrededor de la mitad de la energía demandada hasta el momento de la mejora. Como podéis ver a la derecha, tenemos un ejemplo de una muy buena práctica en un proyecto de sustitución de luminarias para la ciudad de Buenos Aires, donde se ha conseguido que sea la primera ciudad latinoamericana que consta exclusivamente de luces LED. El proyecto se inició en el año 2013 y ha consistido hasta finales de este año en el recambio de 125.000 luminarias de vapor de sodio y asimismo el aumento del número de luminarias a 160.000, todas ellas de LED. Los resultados han sido bastante abrumadores. Ha habido un ahorro energético de un 50% del consumo eléctrico, que son 85.000 kilovatios hora al año de energía, lo que equivalente a un consumo de 25.000 viviendas.
Y esto además ha implicado una reducción de 44.000 toneladas de CO2 al año. Además, el tiempo de vida ha resultado ser más del triple en las luces LED, o se supone que va a serlo, que en las de vapor de sodio, lo que implica que se deben de realizar muchos menos recambios. Y por otro lado, las mejoras en la iluminación también han optimizado la visibilidad de las cámaras de seguridad, ya que la luz blanca favorece el reconocimiento facial, como hemos dicho, y la correcta percepción de los colores. Además, la gestión y el control de las luces LED está centralizado, lo que ha propiciado un 40% de reducción de tiempos de reparación de las luminarias y un 30% de reducción de estos gastos de mantenimiento anuales. Bueno, una vez expuestas las indicaciones generales sobre los rasgos comunes de los sistemas de iluminación antiguos, las posibles medidas a implementar y su potencial de ahorro, presentamos a continuación una herramienta desarrollada por el Sichuichu que tiene como función que cualquier municipalidad pueda hacer una autoevaluación rápida en el ordenador del sistema de iluminación existente en su municipio. La estructura de la herramienta consiste básicamente en una página de datos de entrada o inputs, unos cálculos internos y un reporte final de resultados. Esta herramienta o aplicación estará en breves, en pocos días o semanas, completamente disponible para su uso en la página web del Sichuichu. Para empezar, los datos de entrada que se encontrará el usuario serán básicamente las características de iluminación del municipio y a su vez pues las características de luz ambiental de la región. Por tanto, como datos generales del municipio, se preguntará por las horas de luz que hay al año en el municipio para calcular cuántas horas de noche hay en las que tengan que estar activadas las luminarias, el precio de la electricidad, con el que naturalmente se calculará el ahorro económico al ahorrarse consumo energético, y el país del que estamos hablando, ya que cada país tiene unas intensidades de emisiones de su red eléctrica, particular, dependiendo pues, de la generación de energía y cómo se haga. Además, ya pasaremos a pedir datos sobre el stock de luminarias del municipio, qué tipos de luminarias son, qué potencia tienen, cuántas luminarias de cada tipo hay y además datos de los costos de este tipo de lámparas de los costos de este tipo de lámparas en su municipio. Además, les preguntaremos hasta el momento qué prácticas de regulación de intensidad se hacen, dimming, como se conoce en inglés, cuántas luminarias del municipio se realizan estas prácticas y datos del costo del mantenimiento, es decir, precios de la mano de obra y el número de lámparas que se reemplazan cada año. A continuación, una vez se han recogido estos datos, como hemos comentado, la herramienta hará unos cálculos internos siguiendo una lógica y básicamente la herramienta tiene en cuenta cuántas luminarias tiene el municipio y cuánto ilumina cada una de ellas. Por lo cual, manteniendo el nivel de luminosidad de cada luminaria, calculará cuánto disminuye la potencia al reemplazar la luminaria original por luces LED.
Por tanto, para cada tecnología introducida se tiene en cuenta la eficacia de la fuente de luz, de lo que es la bombilla en sí, como hemos dicho antes, la eficacia de la luminaria, las pequeñas pérdidas que hay en el balasto y el tiempo de vida de la tecnología. Esto influye, ya que dependiendo del tiempo de vida que tenga cada tecnología, el mantenimiento o el recambio se hará antes o después. Por tanto, finalmente se puede calcular cuál es el ahorro energético total que se consigue al cambiar por luces LED las luminarias convencionales. Y una vez se han introducido los datos y la herramienta hace los cálculos, el usuario obtendrá un informe de resultados donde se mostrará pues, cuáles son estos datos, tanto energéticos como financieros, como de emisiones, tanto con como sin control de la intensidad de iluminación, con esta regulación de intensidad según la luminosidad ambiental que haya. Lo cual, naturalmente, implica un gasto de inversión superior, pero también un ahorro anual inferior, superior. Y se mostrarán unos indicadores financieros muy interesantes como primera aproximación, muy interesantes para saber si el proyecto es viable y cómo de interesante puede ser para una entidad inversora. Y esto será, pues, básicamente la inversión necesaria a realizar y el tiempo de retorno de esta inversión. Y a continuación, mi compañero Santi pasará a hablar sobre los sistemas de distribución de agua. Ahí lo tiene, Santi. Hola, mi nombre es Santiago. Soy, como Jorge mencionó antes, ayudante de investigación en el Centro de Eficiencia Energética de Copenhague y esta mañana hablaré sobre la última parte del bloque 3 de este curso sobre agregación de proyectos en municipalidades y que versa sobre los sistemas de distribución de agua. A diferencia de los dos bloques previos, donde se ha centrado principalmente en eficiencia energética, dado que estamos hablando de sistemas de agua, hablaremos un poco sobre el nexo agua-energía y cómo están interrelacionados ambos términos. Hablando un poco sobre el estado actual de los sistemas de agua, normalmente estos suelen dejarse un poco de lado a niveles nacionales por su menor peso en las matrices energéticas nacionales, representando en la media del mundo un 3-4% de la electricidad consumida mundialmente. Esto, desgraciadamente, no es siempre así, dado que depende mucho de las condiciones locales, ya no nacionales, sino locales de cada municipalidad y de cada sistema. Por darles un ejemplo, en países como Alemania o Inglaterra, este porcentaje está en el 2-3%, otros como Japón está en el 1%, pero estados como California en Estados Unidos, la matriz energética es consumida hasta un 20% por los sistemas de agua, es decir, que varía mucho zona por zona. Además, el problema no es solo cuánto se consume energéticamente, sino cuál es el consumo de agua, que es un bien necesario para la vida humana. Y esto es un problema muy grande en países en vías de desarrollo porque su población está creciendo, ergo necesita más y más recursos hídricos para abastecer las necesidades de sus poblaciones.
Como ven en la pantalla, hasta un 40% es lo que se espera que incremente la demanda de agua en Latinoamérica y el Caribe dentro de 20 años, lo cual nos muestra que hay una gran presión en el sector del agua. Pero ¿cuál es el rol de las autoridades? Pues es un papel esencial, tanto con la eliminación de componentes no eficientes del mercado local y nacional, como concienciación de los habitantes del uso correcto del agua y de su valor real. Es decir, unas tarifas que muestren el costo real que cuesta atraer a las casas este bien que es el agua. Hablando un poco sobre las diferentes fases del ciclo por los que pasa el agua, son 5, pero el principal, que es el que estamos hablando hoy, es el intermedio, el bombeo para transporte y distribución de agua potable. Este tercer paso consume hasta entre un 50 y un 60% de toda la energía de todo el ciclo, pero es el más crítico de todos porque es donde se sitúa el usuario final del agua, es decir, los habitantes. Es decir, los demás pasos están o han de ser diseñados en función de cuánto es la demanda en este paso. Ergo, si tenemos muchas pérdidas, como es el caso normalmente, tanto energéticas como de agua, estamos sobredimensionando los sistemas tanto aguas arriba, es decir, la captación y conducción de agua y potabilización de esta, como aguas abajo con la recolección de aguas residuales y el tratamiento de aguas. Por darles una media, en Latinoamérica y el Caribe se estima que un 40% a un 50% de medias del agua bombeada en esta etapa se pierde antes de llegar al usuario o no se es capaz de cobrar correctamente. Además, las altas ineficiencias energéticas hacen que, dado que una gran proporción del agua bombeada no es útil, sea mucho mayor, poniendo mucha presión sobre la matriz energética. Como mencionaba antes, al igual que entre países, entre mismas municipalidades o vecinas, hay grandes diferencias, por lo que el gráfico que tenemos a la izquierda no siempre es representativo de las municipalidades. Cada caso es único y hay que verlo así. Pero hablando sobre la etapa de distribución, ¿cuáles son las oportunidades? Como hemos mencionado hasta ahora, hay dos claves: ver la energía y ver el agua consumida. El problema es si ambas se ven por separado, dado que, similar para aquellos que hayan atendido a la sesión del día 7, el locking effect hará que se bloqueen ahorros potenciales a través de una visión única de los componentes. Como he dicho ahora, no se puede comparar entre mismas municipalidades, lo cual dificulta el análisis de los sistemas de agua. Es decir, la intensidad energética por unidad de agua vendida no tiene por qué indicar, al ser mayor entre dos municipalidades, que esta en el que es mayor sea más ineficiente que la otra. Por lo que esta unidad nos servirá para hacer una línea base del consumo energético y hacer un seguimiento de las mejoras a lo largo del tiempo, pero no servirá para contrastar o confrontar diferentes sistemas. El problema con los sistemas ineficientes es que cualquier o casi cualquier medida tiene un alto impacto, por lo que da resultados en el corto plazo. Entre un 10 y un 40% de cualquier acción en sistemas electromecánicos es lo que se puede conseguir. El problema es que si solo nos fijamos en el reemplazo de motores o en el reemplazo de bombas por separado, estamos perdiendo la foto global, en la cual sabemos que si estamos transmitiendo más agua de la que necesitamos, eso significa que estamos gastando más energía en las bombas y en los motores de la que en realidad necesitamos. Es decir, la reducción de pérdidas de pérdidas de agua, el incremento de la eficiencia energética, no solo traerá un ahorro en ese paso, por ejemplo, en
la incrementación de las eficiencias energéticas en las bombas, sino que además nos ayudará a reducir la energía necesaria en el paso previo, por lo que los componentes, además de poderlos reemplazar por otros más eficientes, serán más pequeños, lo cual nos lleva a un ahorro también de la potencia o capacidad necesaria en cada uno de los componentes. A pesar de que mostramos aquí unos periodos de retorno menores a 5 años, en verdad, en los componentes electromecánicos, en los sistemas de agua, estos suelen ser de menos de 1 año. Y aún así, necesitamos verlo un poco más gráficamente para entender a qué nos referimos cuando hablamos de una aproximación más global y no elemento a elemento. Aquí tenemos dos sistemas. Un sistema convencional que está extraído de un sistema real de Sudamérica y un sistema eficiente que es por el que se reemplazó. Como se puede ver en la primera columna, son eficiencias bastante altas, como un transformador de 85% o un motor eléctrico del 90%. Sin embargo, a la hora de multiplicar todas estas eficiencias, llegamos a una eficiencia de un 43%. Es decir, en 3 simples componentes más un sistema eléctrico defectuoso, estamos perdiendo un 57% de la energía que consumimos. Sin embargo, con un sistema más eficiente, tan solo perderíamos un 28%. Uno de los errores a la hora de ver estos gráficos es pensar que este incremento de eficiencia energética conlleva unos gastos mayores a la hora de comprar los componentes. Y esto viene siendo una de las falacias de la eficiencia energética. No es así. Los motores eléctricos, durante su vida útil, tan solo un 2% de los gastos son los gastos iniciales de compra. El 98% de los gastos relacionados con un motor eléctrico a lo largo de su vida útil serán aquellos de electricidad y de mantenimiento, siendo más de un 90% los costos de la factura eléctrica. Por supuesto, esto varía de país en país porque las tarifas cambian. Pasando a un caso práctico que nos muestre cómo funciona la agregación de proyectos en la mejora de la eficiencia energética. El Banco Interamericano de Desarrollo, en colaboración con la Utilidad de Agua Nacional de Guyana, trabajó para analizar 34 sistemas de bombeo a lo largo de todo el país. Guyana tiene unas características mostradas aquí, como del sector de agua, como que consume un 6% de la demanda nacional, pero que este 6% representa hasta un 60% de los costes de la utilidad de agua. Además de esto, tenemos unas grandes pérdidas de un 70% y las auditorías realizadas por el Banco Interamericano encontraron que la eficiencia energética, similar a la que hemos visto anteriormente, tan solo era de un 46%. Es decir, había un gran potencial de mejora. A pesar de que dejaré ahora de lado los ahorros a través de la reducción de pérdidas de agua, ya lo que es un plan que aún está en funcionamiento y está implementándose poco a poco. El Banco Interamericano y la empresa de agua decidieron actuar en 34 puntos diferentes, como he mencionado, que equivalen al 25% del consumo eléctrico de todo el sector del agua en Guyana, consiguiendo un ahorro de un 29% de energía y con un retorno tan solo de 3 meses. Es decir, se consiguió ahorrar con una inversión de $160.000, $700.000 anuales y tan solo 3 meses de periodo de retorno, además de una reducción del consumo eléctrico de 2 gigavatios, millones de kilovatio hora, y una reducción de 2.000 toneladas de CO2. Esto no solo quiere decir que se haya reducido el consumo eléctrico para la utilidad, sino que a nivel nacional el sector eléctrico alivia la carga en las horas pico, dado que ha conseguido reducir un 29% este 6%, es decir, un 1% menos de consumo durante las horas pico. Pero además, como hemos mencionado antes, no todo es energía, también hay una parte de agua. De hecho, en Latinoamérica se
se recomienda, y los resultados así lo muestran, demostrado que los ahorros de energía, la mayor parte vienen a través de la reducción tanto del consumo de agua como de la reducción de las pérdidas. Pero, ¿qué son las pérdidas? Básicamente tenemos que pensar que las utilidades de agua bombean una cierta cantidad, pero tan solo son capaces de facturar un porcentaje de ese agua producida. Esto pasa en todas partes, no es único en países en vía de desarrollo o economías emergentes, sino que en el caso de Dinamarca es un 6% y en Latinoamérica, como hemos mencionado, llega a un 40%. ¿Pero qué es este 6%, este 40% de pérdidas existentes en los países? Tiene tres componentes. La primera son las pérdidas físicas, en las que todos estamos al día, que no es nada más que un grifo que gotea, unas pérdidas debidas a rotura de tuberías y con un gran problema, que es que las tuberías están soterradas bajo tierra, por lo cual la mayoría de las roturas son imperceptibles al ojo humano, por lo que sin la presencia de sistemas correctos de control y de operación del sistema, esas pérdidas seguirán perdiendo agua constantemente y recursos tanto hídricos como financieros a través del gasto ineficiente de la energía. Además, tenemos las pérdidas comerciales. Las pérdidas comerciales son especialmente altas en Latinoamérica, representando en algunos casos hasta el 75% de las pérdidas de agua. Y no son otra cosa que ya sea las conexiones ilegales al suministro o la incapacidad de las administraciones públicas de llegar a los usuarios finales, tanto por su consumo real como por la falta de censos desarrollados sobre quién consume y dónde está. A mayores, aunque lo hemos introducido aquí en pérdidas de agua, el consumo no autorizado no es una pérdida en sí. El consumo no autorizado es aquel volumen de agua que se autoriza consumir por ciertos estratos sociales en riesgo de exclusión social. Puede ser agua necesaria para apagar incendios o para regar parques. Aún así es algo que no se puede considerar como agua cobrada. Por eso lo hemos introducido aquí. Pero ¿cómo podemos ahorrar o reducir esta cantidad de agua, estas pérdidas? Literalmente es más sencillo y complicado. A la hora de trabajar con eficiencia energética es cambiar de componente ineficiente por otro eficiente. Cuando hablamos de los sistemas de suministro, estamos hablando de redes que tienen muchos kilómetros y que conlleva mucho tiempo, mano de obra e incluso paciencia por parte de los usuarios, porque puede ser que no vean un avance real en su día a día. Las soluciones son bastante simples. La primera es la introducción de sistemas de medida del consumo de agua en las viviendas, con lo cual se tiene un conocimiento exacto de quién consume y cuánto consume. En casos como Colombia o Chile, la introducción de tarifas basadas en el consumo real y de los componentes necesarios se redujo un 22% el consumo de agua por parte de los usuarios. Otro es la presencia de sistemas de control de presión que ayudan a optimizar los sistemas electromecánicos, optimizando la presión dentro de las tuberías, y además nos ayudan a identificar en qué zonas del sistema hay variaciones que no corresponden con lo que sería una operación normal del sistema. Por lo que el cual nos está indicando que en alguna parte del punto de cierta sección hay una rotura que tiene que ser solucionada. Además, con la introducción de sistemas de mantenimiento preventivo y no sustitutivo, es decir, no esperar a que una tubería se rompa para arreglarla, mejoramos la calidad del sistema. Todo esto a que nos lleva a una reducción tanto del volumen de agua necesario para bombear como de la energía necesaria
para suministrar la cantidad de agua requerida por los usuarios. De esta forma estamos reduciendo los costos de las utilidades de agua y además ahorramos el recurso hídrico que se puede utilizar en muchos casos para llegar a más habitantes en aquellos casos en los que la red no llega al 100% de la población. Un caso práctico de esto es en Brasil, Sanasa, donde a lo largo de los últimos 20 años, a través de los ahorros que han ido consiguiendo poco a poco, han conseguido reducir el consumo por habitante medio, pero no solo eso, sino que con la misma cantidad de agua que bombeaban en el año 2000 y la misma cantidad de energía consumida para ello, a través de la reducción de del incremento de eficiencia energética y de la reducción de consumo de agua por habitante, han conseguido llegar hasta un 98% de la población respecto del 88% en el año 2000. No hay que olvidar que además este 10% de población pertenece a personas en riesgo de exclusión social, personas que viven en favelas y para las cuales el acceso a agua, como a cualquier persona, puede ahorrarles el tener que caminar distancias kilométricas cargando bidones de agua y que pueden gastar su tiempo en otras actividades. En definitiva, que a través del programa no solo se ha ahorrado agua, sino reducción de energía y además satisfacción del cliente. Al igual que en los otros dos bloques, el Centro de Eficiencia Energética de Copenhague trabaja para ayudar a las municipalidades a la identificación de medidas específicas hacia la eficiencia energética presentes en sus sistemas, que es de lo que versa estas presentaciones, la evaluación rápida de sistemas de agua. En el caso del sistema de agua, que la herramienta que está a punto de terminarse, versa un poco también sobre agua, como hemos mencionado hasta ahora, y simplemente crea una línea base para el estado actual del sistema y lo compara con las medidas, si solo se tomasen en cuenta componentes electromecánicos, como si se tomasen en cuenta la versión holística de la que hemos hablado hasta ahora, de incluir tanto ahorros a través de la reducción del consumo y pérdidas de agua, como del consecuente impacto en los componentes electromecánicos. Para ello, lo que se pide al usuario es simplemente un análisis de qué tipo de componentes tenemos, cuántos y cuál es su estado actual. No se suele necesitar más que unos minutos para leer las placas de los componentes y un poco de tiempo para leer los análisis anuales de cuánto se ha facturado de agua, cuánto se ha bombeado y cuáles han sido los costos para la utilidad, tanto eléctricos como no eléctricos. Además, se pregunta por valores básicos, como puede ser el costo de la mano de obra o el precio de la electricidad, para basar los cálculos en cada sistema sin hacer asunciones a nivel internacional. El informe de resultados es bastante simple, como he mencionado, es simplemente una comparativa de cuál sería la reducción de energía consumida anual, cuál sería la reducción del volumen de agua producido, es decir, cuántos metros cúbicos no necesito bombear, los ahorros financieros anuales, basándonos en la matriz energética nacional, cuál sería la reducción de emisiones equivalentes en toneladas equivalentes de CO2, y además el periodo de retorno de inversión, es decir, los años que costaría recuperar la inversión necesaria para acometer estas medidas de eficiencia energética y de agua. Y bueno, ahora creo que Agustín tiene que saltar porque hemos terminado, pero bueno, esto sería algo posterior. Así es, muchas gracias Santiago y Jorge por la presentación. Ahora voy a activar el sondeo.
Me avisan si ustedes lo ven, pero últimamente no lo podían ver lo que estaban presentando, pero los participantes sí. Ahí lo activé. En cuanto responda más o menos el 70-80% de los asistentes, les comparto los resultados así por el micrófono y así podemos analizarlos. Gracias. Bueno, ya votó casi el 80%, así que ahora voy a cerrar el sondeo y voy a compartir los resultados. Ahí llegamos al 80%. Y bueno, el 23% votó que sí, que casi todas las iluminarias son muy antiguas e ineficientes. El 65%, el porcentaje más alto, votó que algunas iluminarias ya han sido reemplazadas. Y el 12% votó que no, que ya han sido reemplazadas. Y ahora, bueno, vamos a pasar al espacio de las preguntas y respuestas. Bueno, si quieren conectar las cámaras, no hay problema, Santiago y Jorge. Preguntan que no les quedó claro a qué controladores se refiere en el Centro de Eficiencia Energética de Copenhague para maximizar los ahorros con respecto a lo de las iluminarias. Bueno, se refiere a la regulación de luz automática con sensores tanto de movimiento, es decir, en calles en que por la noche no haya nadie, no haya ningún vehículo, las luminarias estarían apagadas hasta que aparece alguien y entonces se encienden, ahorrando así energía. Y luego, por otro lado, pues regular según la iluminación ambiental en qué momentos se encienden y se apagan las luminarias. Perfecto. También desde YouTube, desde la transmisión que estamos haciendo en YouTube, preguntan otro tipo de mejoras, por ejemplo, la domótica, ¿vale la pena la consideración para la implementación en municipios? ¿Y de qué porcentaje de mejora estamos hablando? Desde luego, cualquier tipo de mejora es interesante. El tema es que en una primera evaluación rápida hay hay identificadas estas dos mejoras que son las que claramente proporcionan una mayor ahorro energético. Pero como hemos dicho, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, ahora mismo no recuerdo cuál era los ahorros estimados, pero bueno, está todo el control centralizado y esto creo que implicaba una reducción de un 30% de los gastos de operación
Así que sí, desde luego que es una de las medidas a implementar, pero quizás no se analiza en esta primera evaluación rápida por ser quizás menor el ahorro energético que simplemente por cambiar por luces LED. Perfecto. También preguntan, ¿qué sugerencias nos pueden dar para realizar el relevamiento de luminarias? Pues básicamente tener claro qué tipos de luminarias existen en la población y utilizar la herramienta que pronto estará a su disposición y ver como hemos explicado, cuánto será el ahorro de costes. No sé si estoy respondiendo a la pregunta, pero bueno, cuanto menos luces LED haya ya instaladas en la municipalidad, más será el ahorro energético. Perfecto. Ahora esta pregunta es para Santiago. Si podrían repetir el ahorro en Colombia por introducir medidores de agua. Sí, según un estudio llevado en 2011 sobre el impacto en Colombia y en Chile, no me acuerdo si Colombia era un 19% o un 22% exactamente, pero eso está en el rango del 20% de reducción de consumo, o sea, de litros consumidos por persona por día. Perfecto. Muchas gracias, Santiago. También mismo, Patricia pregunta de qué manera podemos asegurar la instantaneidad de la disponibilidad de agua, pues es evidente que estaremos siempre con un envío de agua más alta que el consumo, pues el traslado no es inmediato. Perdón, ¿puedes repetir la primera parte de la pregunta? Sí. ¿De qué manera podemos asegurar la instantaneidad de la disponibilidad de agua, pues es evidente que estaremos siempre con un envío de agua más alta que el consumo, pues el traslado no es inmediato? No he entendido una palabra, La pero... instan- sí, la instantaneidad, como si al Sí. Bueno, instante. bueno, depende del tipo de control del sistema. Si el sistema es manual, sí es muy difícil, dado que tienes que trasladar un cierto volumen de agua a lo largo de muchos kilómetros. A día de hoy, con sistemas SCADA de control y a través de la predicción, como pueden ser Machine Learning o Neural Networks, dependiendo de la hora del día y con los hábitos de los habitantes, se sabe cuándo más o menos vas a necesitar qué cantidad de agua, por lo que el sistema está automatizado para, digamos, 5 minutos antes de que tú consumas el agua, proveer ese volumen, porque al final no hay que olvidarnos de que no es que nos vayamos a quedar sin agua, el sistema está presurizado, por lo que a través del incremento de la presión con las bombas nos aseguramos de que nunca nos quedemos cortos con el suministro. Perfecto. También preguntan si los sistemas de monitoreo de agua en tiempo real son costosos. No. Los sistemas de monitoreo son... No, estamos hablando de software, posiblemente un poco lo que cueste más es saber la red por dónde pasa la parte que sería el consumo de tiempo en la localización de puntos estratégicos para poner medidores y el tiempo requerido por la mano de obra para bajar a la tubería, ¿no? O sea, abrir el suelo y poner los controles. Pero los sistemas de control de agua son, sinceramente, de las cosas más eficientes económicamente porque tienen un impacto directo una vez que el sistema está completamente automatizado. Perfecto. También, para pasar ya a las últimas preguntas, la pregunta que realizan es, la perdí. Sí.
En la sección de proyectos de iluminación, cuando indican ahorro de una determinada cantidad de gases de efecto invernadero, ¿esto hace referencia a las emisiones en la generación de electricidad? Así es. Y por tanto depende el ahorro de las emisiones dependerá de las emisiones, bueno, de cómo se genere la energía en cada país o en cada región. Por ello, por ejemplo, en la herramienta se pide especificar el país, ya que cada país o cada región tiene su intensidad de carbono. Perfecto. Bueno, ya las preguntas, hay algunas preguntas más, pero bueno, yo creo que vamos a pasar a la última y ya terminamos. En caso de que surjan más dudas, pueden realizarla en el foro del aula virtual y yo se las comparto a los disertantes para que luego las respondan y las vuelvo a cargar. Dicen que la recuperación de agua, por ejemplo, en las piletas de natación o captación de agua de lluvia, ¿qué importancia pueden tener? Perdón, ¿puedes repetir de nuevo? Es que estoy, Sí, no sé. que de acuerdo a su experiencia, la recuperación del agua, por ejemplo, en las piletas de natación o captación de agua de lluvia, ¿qué importancia puede tener? Eh, Todo es importante a lo largo de las 5 fases que mencionaba. El problema con la captación de lluvia es la infiltración en fuentes de agua ya disponibles para el consumo humano, dado que eso conllevaría potencialmente infecciones o la necesidad de recircular ese agua hacia una etapa que ya ha pasado previamente, que es la de potabilización. Por lo que todo lo que sea agua externa a nuestro sistema, que se infiltra en el sistema, es un problema, sí. Es algo de lo que hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias, Santiago. Y bueno, pasamos a la última pregunta que la hacen desde YouTube y preguntan ¿qué performance le ven a la iluminación LED solar Only One? Me imagino que se referirán a alimentación a través de energía solar en la Sí, propia luminaria. sí. Con el nombre Y Only One. No sé, yo no la pues conozco, la verdad que no estoy familiarizado con ello, pero bueno, este tipo de luminarias yo sé que se están considerando en países en desarrollo o en lugares en los que el acceso a la red eléctrica es complicado, pero me atrevería a decir que en municipios con una red eléctrica establecida quizás no es un sistema tan eficiente y tiene, me imagino, sus carencias como, bueno, podrá almacenar eh, una capacidad limitada de energía y quizás no sea suficiente, pero la verdad que no estoy familiarizado, investigaré sobre el tema y si quiere el usuario que ha preguntado podemos hablarlo en otro momento. Bueno, muchísimas gracias a ambos por la excelente presentación y también agradecerles a todos los asistentes. Y bueno, nos estaremos viendo en la próxima sesión, que es el próximo jueves, 17 de septiembre, a la misma hora. Y esta clase va a ser grabada, ya está grabada y va a ser subida al aula virtual con el cuestionario correspondiente. Así que agradecerles a ambos y a todos los asistentes. Muchas gracias Gracias. a todo el mundo por estar presentes. Muchas Y gracias. gracias, Agustín. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Adiós.